nuestra clase, empezamos con nuestra clase del día de hoy, después ya de las indicaciones dadas, por favor. Vamos a hablar sobre un tema muy importante que es la Segunda Guerra Mundial. Y ya como nosotros habíamos dicho antes, ¿no es cierto? Aquí vamos a tener personajes muy importantes. Entre estos, el que más va a resaltar es el señor, ¿quién? El señor Adolf Hitler. ¿no es cierto? Correcto. ¿Por qué? Porque esta guerra también se le conoce como la guerra del Holocausto. También esta guerra dejó varias personas muertas, muchos daños, ¿no es cierto? Es aquí donde realizaron muchos experimentos con muchas personas, ¿no es cierto? Y vamos a empezar viendo un pequeño documental. Después de eso daremos la clase. Por favor, póngame atención y empezamos. A ver, vamos a llegar hasta ahí un ratito hasta explicar el resto. Quiero que me diga hasta ahí. ¿Qué podemos decir nosotros de la Segunda Guerra Mundial? Que la mayoría de muertos eran civiles e inocentes. Las mujeres fueron violadas, pero preferían ser violadas por un ruso que por un estadounidense. Bien, buen punto. Vamos, vamos. ¿Qué más podemos decir nosotros entonces de la Segunda Guerra Mundial? Los nazis tomaron el control. Exacto. Y vamos a empezar por aquí. Vamos a enfrascarnos aquí. Verá, nosotros habíamos visto dentro de nuestro video, nosotros decíamos que la Segunda Guerra Mundial en sí, Danae López, su cámara, ¿qué pasó? A ver, decíamos que esta se inicia ¿por qué? Porque estaban en desacuerdo con la firma del llamado Trato de Versalles. ¿Por qué? Porque Alemania había perdido parte de su ejército, sus territorios, pero también ¿qué pasaba? A más de perder su ejército, su territorio, ¿qué pasaba? Perdieron cierto poder y quedaron sumamente endeudados porque Alemania tuvo que pagarle los daños a los países a los cuales él afectó. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros habíamos visto que dentro del Tratado de Versalles, con la firma de este tratado de paz que se dio dentro de la Primera Guerra Mundial, las potencias, en este caso que fueron vencedoras, empezaron a repartirse, ¿qué cosa? Las colonias. Tomarán nota de lo que le estoy diciendo. Se empezaron a repartir las colonias, ¿no es cierto? ¿De quiénes? ¿De quiénes repartirían las colonias? En este caso, de los países que fueron derrotados, de los países que fueron vencidos. Este periodo quedó comprendido entre las dos guerras mundiales y se caracteriza específicamente por el choque de dos tendencias. ¿Cuál es este choque? La de las naciones vencedoras que trataron de seguir explotando sus imperios como la señorita Mendoza. Mire, eso es lo feo que ingresan tarde y estamos en la clase y nos toca volvernos de nuevo. Señorita Mendoza, por favor, ingrese más temprano. Bueno. Entonces, nosotros vamos a decir que la Segunda Guerra Mundial, escúchame bien, significó el evento bélico más grande del siglo XX. Su duración fue aproximadamente de 6 años. ¿De cuánto tiempo ha sido, señorita Molina? 6 años. Sí, no, 6 años, correcto. Porque en este tiempo, durante este tiempo, tanto los países grandes como los países pequeños del mundo, sea de manera directa o indirecta, se vieron involucrados dentro de todo este conflicto. Pues bien, verá, nosotros para entender todo el proceso, porque toda la guerra, la Segunda Guerra Mundial, tuvo un proceso.
tuvo un antecedente. Entonces nosotros vamos a necesitar conocer los antecedentes que marcaron dicha guerra. Y entre estos, los principales, ya, aquí estamos, vamos. Ya. Entre estos antecedentes, nosotros los que más resaltan son los antecedentes económicos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para nosotros comprender todo este contexto económico entre las guerras, es necesario enfrascarnos dentro de 3 fechas específicas. ¿Por qué? Dentro de estas fechas va a empezar la evolución de esta crisis. Y vamos a empezar primerito con esta fecha que fue importante, con el año de 1920 al año de 1923. Dentro de esta fecha se da la reconstrucción de Europa. Escucharáme bien. ¿Y por qué se da la reconstrucción de Europa? Va a dar lectura, señor Casar. De lectura, señor Casar. Se desarrolló un proceso industrial heterogéneo que permitió el crecimiento diferente entre sectores y países. La guerra y la crisis dejaron un alto porcentaje de desempleo. Alemania se ve mal para la deuda por la guerra. Ya, escúcheme aquí, verá. Esta reconstrucción de Europa, verá, después de la Primera Guerra Mundial, después de todo eso que pasó, entonces, ¿qué? Se empieza a desarrollar, dice, un proceso industrial heterogéneo. ¿Qué es lo que pasa al desarrollarse este proceso? Permite, de cierta manera, el crecimiento de diferentes sectores y países europeos. ¿Por qué les permite esto? Ya que estos países europeos soñaban y tenían el anhelo de ¿qué? De llegar a una prosperidad netamente industrial. Hasta ahí, ¿estamos claros? ¿Necesita que le repita algo? Una prosperidad industrial, la producción y el equilibrio dentro del mercado. Es decir, buscaban realizar una actividad económica, pero dentro de un ambiente de paz. Hasta ahí. ¿Estamos claros? ¿Necesita que le repita algo? Verá, le estoy dando los antecedentes hasta ahorita. Ya, verá, pero ¿qué es lo que pasa aquí, no es cierto? Ya todo esto es bonito ponerse a pensar en de que sí voy a hacer esto, pero dentro de una cultura de paz, donde no exista violencia, no exista ningún tipo de armamento, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Sin embargo, la guerra y la crisis habían dejado secuelas muy graves. Y estas secuelas muy graves se vieron evidenciadas dentro del alto porcentaje de desempleo, la pérdida de capacidad adquisitiva. También, ¿qué pasa? Aquí empieza la crisis en la sobreproducción y una fuerte acumulación de los productos. Y a raíz de todas estas crisis, a raíz de todo esto que está pasando, empieza a afectar estrechamente a Alemania, porque Alemania se ve imposibilitada de pagar la deuda que se le había estipulado dentro del llamado Tratado de Versalles. Hasta ahí. ¿Estamos claros? Sí. ¿Puedo seguir? Dígame, por favor, si no, para regresarme. ¿Sí? ¿Avanzo? Ya, perfecto. Otra fecha también importante, que también es un antecedente, está el año de 1924 y el año de 1929. Ojo con lo que le voy a decir. Si yo le hablo del año de 1929, rapidito, ¿qué se le viene a la mente? ¿Con qué estará relacionado en el año de 1929?
Vamos, vamos. La crisis de Nueva York. Exacto, perfecto. Vamos con la crisis de Nueva York, pero verá que estamos del 24 al 29, ¿no es cierto? Entonces, ahorita empezamos desde el 24 hasta el 29. La prosperidad, dice, la prosperidad en la producción europea. De lectura, señorita Chalapú. Alemania restablece su economía gracias a la concesión de créditos estadounidenses. Estados Unidos garantizó sus préstamos a través de hipotecas sobre ferrocarriles, aduanas, etc. Ya, verá. Aquí hace referencia esto de la prosperidad en la producción europea. Tomará nota, no le veo que tomen nota algunos, ¿no? Verá que en base a esto va la prueba. Nosotros vamos a encontrar que a partir del año de 1924 se produce un cambio. ¿Dentro de qué? Dentro de la política y también en la economía. ¿Para qué? Se dan estos cambios específicamente para mejorar la relación que existía entre Francia y Alemania y así fortalecer las relaciones existentes entre Francia y Gran Bretaña. He nombrado 4 países. Verá. Lo que trajo esta unión, trajo una intensificación dentro del comercio. ¿Por qué? ¿Por qué se da? Verá, aquí empieza también, ¿no es cierto? Los Estados Unidos. Escucharáme por qué. Porque resultaba más barato comprar los bienes de capital a los países vecinos, como por ejemplo a Estados Unidos. Esta estrategia, al comprarle a Estados Unidos todos estos bienes, esta permite que el mejoramiento de la producción en Europa. Ya, verá. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Y cómo aparece Estados Unidos? Verá. Alemania restablece su economía. Pero, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace Alemania? Lógicamente con la ayuda de Estados Unidos. ¿A base de qué? A base de créditos, de hipotecas. ¿Y qué es lo que hipotecan? Escucharáme bien. Empieza a hipotecar ferrocarriles, las aduanas, etcétera. Este periodo fue de cierto bienestar para Alemania. Entonces esto posibilita que Hitler desconozca los acuerdos que se habían firmado dentro del pacto o el tratado de Versalles. Lo que decía en el video, que Hitler no está de acuerdo en pagar, que Hitler empieza ¿a qué? A decir, no hay por qué pagar, no quiero pagar. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Hitler empieza a colocar cierta forma de pensar en toda esa sociedad y entonces empieza a poner en marcha, ¿qué cosa? Sus intereses expansionistas, que pronto, luego, todos estos intereses afectarán a todos los países vecinos. Hasta ahí. Necesita que le vuelva a explicar. Necesita que le vuelva a explicar. No les escucho. ¿Estamos claros, señor Vaca? Sí, listen. ¿Sí? ¿Seguros? Perfectos. Ya, entonces vamos nosotros con una fecha también importante, que es otra fecha importante, que es la de 1929 y la de 1932. Crisis económica y el capital especulativo. Aquí también aparece Estados Unidos. De lectura, señor Fernando Díaz. Ok. Ahora me acuerdo, por favor, de la hora para Sí. no perjudicarle a la profe de la siguiente hora clase.
Ya dicen, es en la parte de prosperidad y la producción europea, ¿no? No, ya estamos acá, pues la crisis económica y el... Ah, ya les dije. Se manifestó la crisis en Nueva York, fenómeno económico que afectó a todos los países de Europa. Tuvo sus orígenes en el sistema capitalista especulativo. Ya, ¿a partir de qué mes empieza específicamente esta crisis? Escucharáme bien. A partir del mes de octubre empieza esta crisis económica. ¿Por qué? Escucharáme bien. Empieza Estados Unidos, empieza a caer, ¿no es cierto?, su bolsa de valores y esto empieza a afectar profundamente a todos los países de Europa. ¿Por qué? Porque esta crisis tiene sus orígenes dentro del sistema capitalista especulativo. Es decir, empieza a paralizar la economía norteamericana. Tomará nota de lo que le voy a decir. Y arrastró, al tomar, escúcheme bien, al paralizar toda esta economía, empieza a declinar y se lleva consigo Estados Unidos, arrastra consigo a los principales centros financieros. ¿Cuáles eran los principales centros financieros? Eran Londres, París, Berlín y Roma. Hasta ahí, ¿necesita que le repita algo más? Ya. ¿Y se me pueden repetir los nombres, por favor? Ya, entonces nosotros decíamos que arrastró consigo a los principales centros de ¿qué? Financieros como Londres, Berlín, París y Roma. ¿Listo? Entonces, por eso nosotros a este periodo lo conocemos como la Gran Depresión o el periodo de la depresión económica. ¿Por qué? Porque esta desencadenó una serie de consecuencias, perdón, la quiebra de bancos, la paralización de inversiones, la reducción del capital adquisitivo, el aumento del desempleo y así un montón de cosas más. Hasta ahí. Todo esto que le di, estas 3 fechas, son los antecedentes económicos a la Segunda Guerra Mundial. Lo que va a pasar, lo que va detonando de a poco. Entonces, si nosotros hacemos un análisis cortito, nosotros vamos a decir que Estados Unidos, de cierta manera, apoyó a Alemania para que Alemania desate todo este holocausto que se vivió. Perfecto. Entonces, hasta ahí. ¿Desea que le repita algo más? Avanzamos. Y aquí viene lo bueno, ¿no es cierto? A todo esto también tenemos nosotros antecedentes políticos e ideológicos. Ayúdeme por favor con la hora, señorita Delgado. A ver, son las 8:58. Les Faltan dije 2. que me avisen. Les dije que me avisen. Voy a perjudicarle a la profe. Vamos a quedarnos hasta ahí. Bueno, entonces nosotros hemos visto cómo es esto de la Segunda Guerra Mundial. Nada puede empezar a ser contado así nomás. Todo tiene un antecedente. Hasta ahí, señor Betancourt, su cámara, Coazapú, su cámara. Vamos, entonces, hasta ahí. Lo que me interesa saber, ¿está claro? Pulgares arriba, por favor. Sí, entonces, bueno, nos queda pendiente conocer a Benito Mussolini, un poquito más de Hitler y una persona más y acabamos, ¿no? Bueno, mis queridos estudiantes, que les vaya bien el resto del día. Cuídese mucho, coma sano. Por favor, no salga de casa. Chao. Dicen, Dígame, mija.